Hoy quiero comenzar una serie de enseñanzas tomando como base las Sagradas Escrituras, y estoy seguro que va a ser de su completo agrado y de su necesaria edificación para estos días donde la confusión y las interrogantes están a la orden del día. Son muchas las preguntas que me han hecho. ¿Son estos los últimos días? ¿Se acerca el gran día del Señor? ¿Es esta la antesala de los acontecimientos apocalípticos? El mundo está inquieto y el mundo tiene muchas interrogantes. La Biblia tiene la respuesta. Hoy comenzamos. Vamos a hablar acerca de la antesala al día que se acerca. Una de las noticias que le ha dado la vuelta al mundo, pero muy pocos le han dado la importancia debida, está relacionado con un informe del Programa Mundial de Alimentación de la ONU. Este organismo advirtió que el mundo podría enfrentar hambrunas de proporciones bíblicas debido a la pandemia del coronavirus. La crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia expondrá a la falta de alimentos a cerca de 265 millones de personas en el planeta. Esta noticia la da la Oficina del Programa Mundial de Alimentación de la ONU. Como también las aterradoras imágenes que a principios de enero pudimos ver en la televisión mundial, las imágenes de la invasión de langostas del desierto, tomando los cultivos en varios países de África Oriental y, por supuesto, poniendo en peligro de alimentación a dichas naciones. Estas noticias están saliendo ahora, pero ya había millones de personas en el mundo muriendo de hambre. La pandemia del COVID-19 no va a causar la muerte de este número de gente, es decir, de 265 millones de personas. Esta pandemia no va a causar ese número de muertes. Lo que está por venir, es decir, otras pandemias tendrán efectos más letales, como las hambrunas que advierte la ONU. Jesús citó una serie de hechos específicos que se harían manifiestos en el escenario mundial como antesala al gran día. Entre ellos menciona Jesús en Mateo 24 y en Marcos 13. Él menciona allí guerras y rumores de guerra, menciona pestes y muy específicamente para el tema de hoy, menciona hambres, además de terremotos en diferentes lugares. Ahora, ¿cuáles eran las razones para que existiera hambre según los relatos bíblicos? El hambre en la Biblia, ¿cuáles eran las razones? Las hambrunas se mencionan con frecuencia en la Biblia y respondía a varias razones. Voy a mencionar algunas. En primer lugar, se mencionan que una de las razones eran las sequías prolongadas. En primer libro de los Reyes, capítulo 17, para el tiempo de Elías, allí se menciona que hubo una sequía muy prolongada por 3 años y medio. También en el libro del Génesis, al principio de la Biblia, se mencionan episodios de hambrunas, también por sequías. En los tiempos de Abraham hubo sequía y hubo hambruna. También en el tiempo de Isaac y en el tiempo de Jacob.
Esa es la primera razón que encontramos de por qué el hambre se hace presente en el relato bíblico. Pero también por plagas y por pestes. En el libro de Amós, capítulo 9, allí se menciona cómo las plagas tomaron los cultivos y esto, por supuesto, trajo como consecuencia hambruna en la tierra. En tercer lugar, pudiéramos mencionar otra razón por la cual el hambre se hace presente en el relato bíblico, tiene que ver con las guerras. Segundo libro de Reyes, capítulo 6 y otros episodios bíblicos también nosotros encontramos que las guerras traían como consecuencia hambrunas en las regiones donde se desarrollaron esas guerras y un poquito más allá. Y también otras de las razones eran el castigo divino, el juicio divino. En Jeremías capítulo 29 se menciona el hambre como juicio divino sobre la tierra. Ahora, hay un episodio que es muy interesante que nosotros tomemos en cuenta y me gustaría tomarlo por un breve tiempo. Y es el hambre que se menciona en los días de Elías, en primer libro de Reyes, capítulo 17. Y me gustaría tomar ese episodio de Reyes 17, primero de Reyes 17, porque el Señor Jesucristo, en Mateo 17, Él hace referencia que en los últimos tiempos tienen que parecerse a los días del profeta Elías. Y por eso es interesante tomar como referencia los días de Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Todos los acontecimientos que se desarrollan, los personajes, los días, toman relevancia para este tiempo. Como ya lo dije, puesto que el Señor Jesucristo hace una referencia específicamente del caso de los días de Elías, para que en los últimos días deben estar caracterizados como los días de Elías. Todos los argumentos que se dieron en los tiempos de Elías tienen que cumplirse también hoy, conforme lo refiere el Señor Jesucristo. Es decir, Jesús hace una profecía que los últimos días estarán caracterizados como los días de Elías. ¿Cómo fue ese tiempo? Para que nosotros podamos sacar una clara idea y estemos muy claros acerca de aquellos tiempos para compararlos con los tiempos que estamos viviendo. Lo primero que nosotros descubrimos es que en los tiempos de Elías hubo hambre. Y tiene que haber hambre para que haya esa similitud en el tiempo de los días de Elías con nuestros tiempos. Tiene que haber hambre. El Señor Jesucristo lo profetizó. Todos los argumentos que se dieron en el tiempo de Elías tienen que darse y cumplirse tal como ocurrió en aquel tiempo hoy. Tiene que haber hambre. Y los pronósticos que nosotros o que están frente a nosotros es que vendrá hambre sobre la tierra. Otra característica de los tiempos de Elías con nuestros tiempos es la confrontación religiosa. Todos sabemos la historia, que Acab y su esposa Jezabel, ellos construyeron una religión, hicieron una alianza con la hechicería, la idolatría. Y ellos, como gobernantes de la nación de Israel, le dieron mucha preponderancia y mucha importancia al ecumenismo. De modo pues que ellos conformaron una religión del Estado. Y eso trajo como consecuencia una confrontación con los profetas de Dios. Hubo una alianza entre la política y las religiones falsas.
tal como ocurrió en aquel tiempo, está ocurriendo hoy en día. Hoy en muchos gobiernos del mundo, sobre todo aquí en Latinoamérica, se está dando esa alianza entre la política y las religiones falsas. Cómo se le ha dado cabida en los gobiernos a la hechicería, a la idolatría, al espiritismo y a religiones falsas. Hay una alianza entre la política y las religiones falsas. La idolatría ha tomado auges increíbles y se le ha dado hasta estatus de gobierno a los falsos profetas. Otra de las características que se dieron en el tiempo de Elías y que se están dando en el día de hoy es el levantamiento del feminismo. Como la esposa de Acab, Jezabel, una mujer que se levantó con tanto poder, aún por encima de su esposo que era el rey. Y dice las Sagradas Escrituras en primer libro de Reyes 17, que todos los hechiceros y los falsos profetas comían de la mesa de Jezabel. Aquella mujer tomó un liderazgo tremendo en la nación y llevó el feminismo hasta los más altos del poder. El surgimiento de gobiernos perversos, como ocurrió en el caso de Acab y de su esposa Jezabel, fue un gobierno perverso, maligno, de inspiración satánica. Y hoy en día se han levantado gobiernos perversos que le han dado cabida a la maldad, al oscurantismo, al reino de las tinieblas, y han hecho alianza y pactos con las tinieblas. Son las similitudes que nosotros encontramos en los tiempos de Elías y en los tiempos que hoy nosotros estamos viviendo. Acab fue un rey que se apartó de los principios de Dios y junto a su esposa Jezabel llevó a Israel a la más profunda ruina económica y espiritual. Consintió que la hechicería y la idolatría tomara auge en la nación. Según la profecía de Jesús, este tiempo que vivimos son los días de Elías. La iglesia debe estar muy alerta porque algo extraordinario va a pasar, así como pasó en los tiempos de Elías, en los días de Elías, que un carro de fuego lo llevó al cielo. Algo similar va a ocurrir con la iglesia, con los hijos de Dios. Dios va a levantar a su iglesia, así como Dios levantó al profeta Elías en aquel tiempo. Ahora me gustaría también hacer mención de crisis históricas en la Biblia, de hambrunas que se desarrollaron en la tierra. Tenemos el caso en Génesis 12, la crisis en tiempos de Abraham. La hambruna en días de Abraham obligó a Abraham a refugiarse por un tiempo en Egipto. Pero en esa estadía, él cometió un error gravísimo. Él descuidó a su esposa, porque cuando él, antes de llegar a Egipto, donde él se refugió, le dijo a su esposa: no digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana, para que me preserves la vida. Y dice la Escritura que el faraón se fijó en la esposa de Abraham y la tomó para sí. ¿Cuál fue el error de Abraham? Que él descuidó lo más importante, que era su matrimonio, era su familia. ¿Qué aprendemos de esto? Que en tiempos de angustia y de escasez no debemos renunciar a lo más importante, que es nuestra familia, que es nuestro matrimonio. Otro caso de hambruna que la Biblia menciona está en Ruth capítulo 1, crisis en tiempos de los jueces. En esa escritura, Ruth capítulo 1, se menciona a una familia que vivían en Belén. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su esposa, su mujer, era Noemí. Y ellos con sus 2 hijos
se fueron de la casa del pan, que es lo que significa Belén, casa de pan. Ellos vivían allí, pero hubo una gran hambre en la tierra y ellos decidieron irse a otra tierra. Ellos no creyeron la promesa que Dios dice en su palabra: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Apreciados hermanos y amigos, no podemos pasar por pruebas de escasez. Podemos pasar por pruebas de escasez, pero el hambre que mata no es para los hijos de Dios. Él siempre tiene provisión y tiene cuidado para sus hijos. Elimelec no supo esperar el tiempo de Dios y no creyó la promesa: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hubo otra hambruna en días de David el rey, en 2 de Samuel capítulo 21, crisis en tiempos del rey David. Dice la Biblia allí que por 3 años consecutivos hubo hambre en Israel, como juicio de Dios. Pero fíjense que esta hambre que hubo en la tierra de Israel, dice la Escritura que fue por causa de Saúl, el rey anterior. Ahora David era el rey, pero el hambre que vino sobre la tierra vino por causa de Saúl, porque Saúl no cumplió una promesa que le había hecho a Dios y a un pueblo llamado Gabaonitas. Él falló en cumplir su promesa. Y la palabra de Dios dice que por esto Dios envió una hambruna a Israel. ¿Qué hizo David? El rey David no buscó a sus asesores económicos para ver a qué nación pedir prestado o un financiamiento. Dice la Biblia que David buscó el rostro del Señor. Como rey, como gobernante, él buscó el rostro del Señor y él halló la respuesta a las calamidades que había para la nación de Israel como causa de la hambruna. En Lucas capítulo 15, en la parábola del hijo pródigo, se menciona también una gran hambre. Allí este relato nos enseña las consecuencias que como hijos de Dios nosotros no debemos estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Este hijo pródigo, él pidió toda su fortuna a su padre y se fue lejos a una provincia lejana y allí malgastó todo en vicios y en el pecado hasta quedar en la ruina. Y dice que cuando quedó en la ruina y todos sus amigos se apartaron de él, dice la Biblia que buscó trabajo en un hato de cerdos, cuidando cerdos. En realidad, el trabajo no es deshonroso, pero él estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque ese no era su lugar. Su lugar era la casa del Padre. Apreciados hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Que cuando venga la gran hambre sobre la tierra, los hijos de Dios no estarán aquí en esta tierra, estarán en la casa del Padre, donde es su lugar. El lugar de los hijos de Dios es la casa del Padre, no es este mundo. Ahora, hagamos referencia de Jesús a estas catástrofes mundiales que se avecinan. El Señor en su palabra ha advertido al mundo sobre estas cosas que vienen. Días del cumplimiento de las señales de los últimos tiempos. Hoy también, por decirlo así, los profetas de la economía y los voceros de los organismos mundiales lo están anunciando también. Como la Biblia lo dice, el Señor Jesucristo nos los ha advertido por todos los tiempos. También los estadistas y los economistas lo están anunciando. Viene una gran hambruna sobre la tierra.
como iglesia de Cristo, nosotros no debemos buscar las maneras de sobrevivir a estos acontecimientos, sino que debemos afirmar la esperanza de salir de este mundo y prepararnos para salir con nuestro Señor. Interesante la declaración que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y mire lo que él enumera allí: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Es decir, que los hijos de Dios están guardados bajo su cuidado. Estando bajo el cuidado del Señor, estamos seguros. Ni hambre, ni desnudez o peligro o espada, ni angustia, ni tribulación, ni persecución, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Ahora, ¿cuál es el significado profético de estas cosas? En Marcos capítulo 13, las Sagradas Escrituras nos alertan que los tiempos que vienen son grandes dificultades para la humanidad. Así como los representantes de organismos mundiales lo dicen también. Los científicos han identificado varios factores humanos y físicos que amenazan al mundo con la perspectiva de hambrunas extensas. En cambio, solamente la Biblia ofrece la perspectiva vital que, por supuesto, brilla por su ausencia en los análisis noticiosos. Ningún noticiero del mundo hace referencia a lo que la Biblia advierte sobre las cosas que están amenazando al mundo. Las Sagradas Escrituras revelan que vienen sobre la tierra un tiempo de juicio, especialmente para las naciones que le han dado la espalda a Dios. La Biblia explica que hay consecuencias serias cuando violamos las leyes físicas y espirituales diseñadas por el Creador. Apocalipsis 6. Allí se menciona uno de los caballos, de los 4 caballos que se mencionan proféticamente en el Apocalipsis, pero enfáticamente en el capítulo 6 se menciona el caballo negro. Este caballo negro proféticamente representa la economía, representa el comercio mundial. Esto indica que en los próximos años cercanos los alimentos escasearán, habrá desempleo, habrá una recesión económica espantosa, quiebra económica. Pero ¿cuál es la razón principal para llegar a esta situación? El profeta Joel, en el capítulo 1, versículo 15, versículo 20, él hace allí una declaración bien interesante que me gustaría leerla. Dice: no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados estuvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Fíjense cómo dice Joel: no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos. Ahora, ¿quiénes arrebataron ese alimento? ¿Por qué
ocurre ese arrebatamiento, ¿quiénes lo hicieron? Apreciados amigos, hay un gobierno paralelo a los gobiernos del mundo, que algunos lo han denominado el nuevo orden mundial o un gobierno profundo. El nuevo orden mundial el gobierno profundo es un gobierno paralelo a todos los gobiernos de la tierra, que ya está gobernando. Son naciones asociadas. Y fíjense que hoy en día hay naciones que producen alimentos y lo venden a otras naciones. Pero vienen días en que eso va a cesar. Las naciones ya no van a comercializar sus alimentos, sino que los van a esconder. Las naciones asociadas al nuevo orden mundial o al gobierno profundo, ellos van a esconder los alimentos, los van a almacenar, porque saben que viene una gran hambruna. Y por supuesto, los alimentos no llegarán a los puertos ni a los centros de distribución. ¿Cuál es la razón por la cual ellos harán esto? Muy sencillo, porque esto le va a abrir las puertas a la bestia, al anticristo, a un sistema comercial donde un mundo hambriento será un excelente marco para implantar la marca de la bestia, como lo dice las Sagradas Escrituras, que nadie podrá comprar ni vender, adquirir bienes de primera necesidad si no tiene la marca de la bestia. No se podrá comprar, no se podrá vender, sino con la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente. Serán la señal necesaria para que la gente pueda comer. Todo esto está descrito en las Sagradas Escrituras. Esto es la antesala a los grandes sufrimientos que vienen sobre la humanidad. Saben, amigos, que allí en Apocalipsis 6, lo que no se le permitió al caballo negro, el caballo del hambre y de la muerte, fue dañar el aceite y el vino. ¿Saben por qué? Porque el aceite representa a la iglesia, a los ungidos de Cristo. La iglesia estará a salvo. A los hijos de Dios no les faltará nada, porque Dios es su proveedor, Dios es su sustentador. Dios tendrá cuidado de su pueblo, de su remanente. Estarán bajo la protección del Espíritu Santo. Ante los días que vienen, ¿cuál es su expectativa? Amigos, el mundo no será igual como lo conocimos. Cuando ordenen la libertad y que podamos salir y que podamos ir poco a poco recobrando una vida normal, el mundo no será igual como lo conocimos. La Biblia ya lo ha profetizado, ya Dios lo ha dicho en su palabra. Y hoy los noticieros lo corroboran. El hombre no ha querido escuchar. Ahora, amigo, ¿cómo afecta su fe los acontecimientos que hoy estremecen al mundo? Estamos en la antesala. ¿Está usted preparado para ese gran día? Se acerca el día. Si usted aún no ha confiado su vida y su futuro al cuidado del Señor, yo le animo a que lo haga, que entregue su vida a Cristo y comience a disfrutar de las bendiciones de su cuidado. Su palabra es clara. El día se acerca y estamos viviendo la antesala. Permítame orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ella es verdad. Tú nos has advertido desde hace muchísimos tiempos acerca de que el día se acerca. Y tú nos has advertido por tu palabra, Señor, de señales y acontecimientos que sacudirán al mundo antes del día grande del Señor,
el día de tu regreso. Será un día glorioso para tu pueblo, para todos aquellos que han confiado en ti. Será un día de gran gloria. Esperamos ese día, Señor. Gracias por darnos la bendición de estar escondidos en ti. Gracias por Jesucristo. Oro por mis amigos para que ellos puedan confiar también en ti y que tú trates con su vida. Gracias te doy y pido estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.